Para los que todavía no son padres, felicidades. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a ser expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos puede ayudar a nosotros. ¿Por qué digo felicidades para los que todavía no son padres? Porque tienen la oportunidad de prepararse para que cuando llegue el momento no tengan que cometer los errores que nosotros hemos cometido. ¿Cuánto tiempo de tu vida como padre antes de venir a Cristo? ¿Cuánto tiempo vivimos siendo padres sin conocer a Cristo? 8. Y saben ustedes, aun si fuera un año, aun si fueran 5, si fueran 10, si fueran 20, los que fueran, hermano, por no conocer a Cristo, al no conocer a Cristo, nosotros nunca fuimos expuestos a la palabra de Dios. Y eso lo pagaron nuestros hijos. Ellos pagaron la consecuencia, el costo de nuestra falta de conocimiento de Dios. Pero ¿saben algo más? Pero aún como cristianos, ignoramos la palabra de Dios, y cuanto más ignoramos la palabra de Dios, hay alguien que va a pagar el precio. Y ese precio lo pagan nuestros hijos. Por eso yo le digo felicidades a los que todavía no son padres, porque al ser expuestos a la palabra de Dios, se van a evitar cometer un montón de errores que nosotros cometimos y que seguimos cometiendo. Por una sencilla razón. Por supuesto que es una bendición ser padres. ¿Están aquí conmigo? Pero son unas botas demasiado grandes, hermanos. Y una responsabilidad que por favor quiero que me entiendan, ¿ok? Que si nosotros entendiéramos claramente lo que significa ser padres, hermano, pediríamos a gritos la vasectomía. Perdón, ¿saben qué es esa palabra? ¿Conocen esa palabra? Y uno le pediría a Dios que nos diera discernimiento para saber realmente cuál es su voluntad acerca de cuántos son los hijos que Dios tiene en su voluntad. Y en algún momento de nuestra vida dijimos, pues ¿cuántos? Los que Dios me quiera dar. Bueno, Dios sí tiene un propósito. Pero a veces, sin discernimiento de Dios, cuando entendemos lo que significa eso, varones que estamos aquí y hermanas que están ustedes aquí, porque de repente el esposo dice, de repente, ¿saben? Yo soy pastor y yo pastoreo gente y yo doy consejería matrimonial, y a veces el esposo dice, amor, ya tengo 2 trabajos y no puedo. Y la señora dice, pero es que yo todavía quiero 2 más. Y a veces en lugar de que la esposa ayude, digo, pastor, ¿qué no era para los padres? Y no es que para los padres es. Escuchen, por favor. El que nosotros seamos padres y cuando los que todavía no son padres un día lo van a hacer, escuchen, eso no es por casualidad. Porque en Dios no hay casualidades. Porque Dios tiene un propósito en cada vida, en cada ser que es fecundado, Dios tiene un propósito. Y si Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, la bendición de ser padres, también nos dejó instrucciones para hacerlo y para que no tengamos que estar inventando respecto a esa tarea. Quiero que incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, por favor, ayúdanos esta mañana. Necesitamos entender, Señor, y necesitamos aprender cada día a poder ser padres conforme a tu voluntad. Señor, que esta mañana, al ser expuestos a tu palabra, tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, prepares nuestro corazón, prepares nuestras vidas, Dios, porque nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado pronto, Señor. Tu palabra, Señor, siempre tiene un tiempo propicio. Y esta mañana, Señor, al ser expuestos a tu palabra, Señor, te ruego, por favor, que nos ayudes a entender, Señor. Que abras nuestros oídos, espiritualmente hablando, Señor.
Que nuestro corazón, Señor, esté listo como está la tierra cuando es preparada, Señor, para que reciba la semilla. Que tu palabra, Señor, no caiga, Señor, esta mañana, Señor, en un terreno duro, en un corazón lleno de afanes. Porque entonces tu palabra será infructuosa, sino que produzca en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, y haga en nosotros todo, Señor, lo que quieres hacer. Por favor, Señor, te ruego que me ayudes y me des tu sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las Escrituras para aprender las instrucciones que Dios nos da como padres y para que podamos hacer el trabajo bien hecho. Por favor, quiero que me entiendan. Solamente cuando uno está muerto ya no hay opción. Por supuesto, eso quiere decir que las cicatrices van a estar ahí. Pero Dios en su bendita misericordia nos puede ayudar a entender y que nos ayude a entender, hermanos, que hay cosas que necesitamos que Dios nos hable. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Van conmigo? Vamos a la escritura, ¿ok? Efesios capítulo 6, verso 4. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y lo vamos a entender, yo les decía al principio, sencillo, no es nada complicado. Porque cuando a uno le dan 20 instrucciones, uno dice, ¿cuál era? Para empezar ya ni me acuerdo ni de la primera. ¿No es cierto? Y luego si por encima de eso no las anotamos, ¿cómo era? Y saben que hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que tienen su orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero miren lo interesante de la palabra del Señor es que esta mañana el Señor solamente tiene 2 cosas para nosotros. Diga conmigo 2. So 2 es 1, 2. Sencillo, ¿cierto? No es nada complicado, Iván. Solo 2 cosas. ¿Estamos aquí? Para los que todavía no son padres, por favor, anótenlas. Muy importante, como les decía, es una bendición. ¿Por qué? Porque al poner en práctica y hacer lo que Dios dice, hermano, entonces se va a poder llevar a cabo el propósito. Capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, ¿para quién es la instrucción? Para los padres. Pero padres es, o sea, está incluida usted también, hermana. ¿Sí? Porque cuando le dicen a un niño, ¿quiénes son tus padres? Y el niño dice, mi papá se llama y mi mamá se llama, esos son mis padres. ¿Cierto o no? Sí. Vamos a la escritura. Y vosotros, padres, ¿ok? Noten por favor esto, ¿ok? No, digan conmigo, hay un no. ¿No qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ok, ¿ya vieron? Hay un no y un sí. Sino que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La instrucción de Dios es simple. La instrucción en la palabra de Dios es precisa, es directa, y si la obedecemos y la ponemos por obra, escuchen esto, no tendremos que andar inventando con el alto riesgo de fracasar. ¿Me siguen? No sé, olvídense, en eso no se va a ir. Ahí está. No, quiero su mente aquí, su atención aquí. Este verso, escuchen esto. Si simplemente hacemos lo que dice Dios en su palabra, nuestra tarea como padres será más fácil. No quiero que me digan nada, solo quiero que escuchen. ¿Alguna vez he dicho, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, qué problema en lo que me metí! Estoy hablando como padres, pero si nosotros hacemos simplemente lo que Dios dice, será mucho más fácil. Este verso que acabamos de leer, por favor,
Cuando alguien está pensando tener hijos, recuerde este texto. Efesios 6:4. Para estos que están diciendo, ay, siento que ya me gusta una chica y que no sé qué. Efesios 6:4. Para las chicas que empiezan a hacerle ojitos a un muchacho. Efesios 6:4. Para aquellos que dicen, ay, amor, la casa está muy grande. Efesios 6:4. Porque cuando nosotros analicemos la Biblia, entonces nosotros vamos a entender cuál es la instrucción. Porque dice, ay, ¿no te gustaría que hubiera otro chiquito como yo? Alguien que te dijera, mami. Efesios 6:4, aquí está la instrucción. Esta es la instrucción para todos los que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición y el honor de ser padres. Por favor, escuchémosla. ¿Sí? Hay dos cosas. ¿Sí? Solo hay dos instrucciones. Como padres, Dios nos pide que no hagamos una cosa y nos pide que hagamos otra. Nos pide un no y un sí. Solo dos cosas. ¿Qué era el no? Ok, vamos a las escrituras. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es esto: no hagan enojar a sus hijos. Lo que la escritura nos está diciendo es, dice, no hagan cosas que hagan enojar a sus hijos. Los hijos dicen, ay, pastor, gracias. Lo que la escritura nos está diciendo en esto es, no provoques a tus hijos a la ira. Lo que la escritura está diciendo, lo que nosotros, esto es lo que no tenemos que hacer. No hagan enojar a sus hijos, no hagamos enojar a nuestros hijos con la forma como los tratamos. Por favor, lo que Dios nos está diciendo esta mañana, padres, no exasperemos a nuestros hijos hasta el punto del resentimiento. Escúchenme, por favor. Cualquiera ahorita está diciendo, papis, en su corazón están diciendo, me parece que esto no me suena muy bien. No debería de ser lo contrario, que dijera, hijos, no hagan enojar a sus padres. Pero aquí la escritura dice, padres, no hagamos enojar a nuestros hijos. ¿Lo están leyendo o estoy yo inventando? No, por favor, quiero que me digan. Ahí lo dice la escritura, ¿cierto? No es invento mío. Lo puso Dios. ¿Por qué, hermanos? Aunque nosotros decimos, a mí no me suena eso. Porque recuerda que es Dios quien está dando la instrucción. Y Él sabe lo que sucederá y las consecuencias si hacemos lo que Él dijo que no hiciéramos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta mañana el Señor? Padres, no hagan enojar a sus hijos. Y los hijos me están viendo con una cara diciendo, uy, pastor, gracias. Porque no hemos entendido. Por supuesto, si no se entiende bien la instrucción, aquí parece que lo que está diciendo es que ellos sean los reyes de la casa. No está diciendo eso. Pero aquí está diciendo que yo tengo que tener un cuidado, un tacto. Necesito que Dios me ayude, porque yo puedo estar provocando a ira y resentimiento a mis hijos. ¿Quién lo hace? Los padres. Y el Señor está diciendo, por favor, papito, papacito, hermanos, nuestra tarea como padres es tener mucho cuidado, porque Dios dice en su palabra que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y cualquier papá ha agarrado su cincho en este momento y dice, quiero que me lo diga este chiquillo. No te lo va a decir tu hijo, te lo está diciendo la palabra de Dios. Si ustedes estuvieran aquí enfrente y miraran para el auditorio, hay unos que están tragando duro
Y unos que están diciendo, ¿para qué vine hoy? Y unos me están viendo con una cara de, es conmigo, pastor. Bueno, si Dios te está hablando, es contigo. No, Relly, ven tantito. No, de verdad, ven, hija. Ven tantito. Y mira la audiencia. Ay, están pensativos, ok. Escuchen, si Dios lo dijo, Dios sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Saben por qué lo dice Dios? Porque cada cosa que Dios dice, Dios sabe lo que va a provocar. Dios me dice como padres nos está diciendo, tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Es como, ¿alguna vez alguien ha comprado un cuchillo, pero un cuchillo de esos que tienen un filo que usted hace así el papel? Y cuando cae en el papel, en el cuchillo lo corta. Y usted dice, ¿y cómo lo agarra? Con temor, porque usted dice, donde lo agarre mal, me corto. Eso es lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Esto que Dios quiere que tengamos mucho cuidado y que no debemos de hacer, es muy peligroso. Ustedes dicen, ay, no es para tanto. No es para tanto. Los voy a llevar a la Escritura y les voy a enseñar por qué Dios dice que tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros podemos estar creando hijos a la ligera y sin tomar en cuenta y no conocer lo que dice la Escritura. Es más, este verso lo hemos leído muchas veces, pero nunca desde la óptica y desde los ojos de Dios o con la intención de entender por qué lo dice. Porque ¿qué es lo que decimos? Lo primero que nosotros decimos, yo hago con mis hijos lo que yo quiera. ¿Han oído esa expresión? Sí. Esa es una expresión equivocada. Yo no hago con mis hijos lo que yo quiera. Tengo que hacer lo que Dios dice. Y si Dios me dice que yo tengo que tener cuidado y tengo que tener mucho tacto, porque mi manera, ya les expliqué todo lo que dice la Biblia respecto a eso. No hagas cosas que hagan enojar a tus hijos, porque yo soy fácil para hacer cosas que puedan provocar a ira, a enojo, a resentimiento a mis hijos. Una palabra, una acción me hace hacer lo que yo no debería de hacer. Y el Señor sabe por qué lo dice y no se equivoca, hermanos. Van a ver lo que Dios nos va a enseñar y por qué es tan importante esto. Colosenses capítulo 3, verso 21. Está la razón de por qué no tener mucho cuidado y no hacer, por qué Dios dijo que no deberíamos de hacer esto. ¿Me siguen ahí? Colosenses capítulo 3, verso 21. Esta es la razón y la consecuencia de por qué tenemos que tener cuidado con nuestro trato con nuestros hijos. ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra del Señor, comienza diciendo casi lo mismo, pero aquí nos da a nosotros algo más que nos ayuda a entender por qué el Señor nos exhorta a tener mucho cuidado. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, esto es lo que sucede si yo no tengo cuidado, para que no se desalienten. Otra porción de la Biblia dice, otra versión dice, para que no sientan deseos de rendirse. Escúchenme por favor, miren lo que sucede si yo hago lo que no debería de hacer. Si lo hago, podrían mis hijos pensar que nunca hacen nada que sea bueno. Escuchen, lo que la palabra del Señor nos está diciendo es, no seas duro con ellos ni los acoses. ¿Me siguen? No sea que se desanimen y se vuelvan hoscos y malhumorados. Usted dice, ¿por qué este chiquillo es así? Porque no hemos tenido el tacto, porque no hemos tenido la sabiduría. Y Dios nos dijo que no hiciéramos algo y nosotros lo hacemos. Entonces,
Le dije, ¿por qué este niño? ¿Por qué este joven? ¿Por qué es así de que tanto le hablas y luego ¡ah! Porque como padres no tenemos el tino y no tenemos la sabiduría. Escuchen lo que provoca hacer lo que no deberíamos de hacer. Sigo leyendo. ¿Sí? No sea que se desanimen, se vuelvan hoscos y malhumorados y se sientan inferiores y frustrados. Mira todo lo que puede provocar sobre nosotros, porque a veces nosotros no lo entendemos y decimos, es que para que se haga, lo trato así para que se haga ¿qué? Fuerte, hombre. Y lo que estás provocando es todo lo contrario. Un hijo, una hija inseguros. Que su espíritu se quebrante. Su espíritu está hablando de sus emociones, está hablando de su mentalidad. O sea, lo que vamos a provocar si hacemos lo que no deberíamos de hacer es tener un hijo, una hija que crezca inseguro, que siempre cree que todo lo que hace lo hace mal. Porque papi, porque mami están ahí sin tino, sin sabiduría de Dios. Y miren todo lo que puede provocar en la vida de uno. ¿Se dan cuenta por qué es tan peligroso y por qué es importante entender lo que dice la palabra del Señor? No seas demasiado duro con tus hijos o aplastará su espíritu. Y quiero ser claro en este punto. Todo lo que estoy diciendo acerca de estos textos no son mis ideas, solamente he tomado las versiones de la Biblia y las he acomodado. Eso es todo lo que está diciendo. No sea que se desanimen, eso es lo que implica. Nuestra dureza, sin sabiduría de Dios, puede aplastar el espíritu de nuestros hijos y volverlos personas inseguras. Porque nunca hay un aliento, lo único que hay es un grito y un regaño. Nunca es, oh, wow, lo hiciste bien, hijo. No, solamente estamos viendo. Escuchen, este es el punto. Si nosotros no hacemos lo que Dios dice, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y Dios es bien claro. No, tampoco está diciendo que seamos, ¿sí me entienden? Si yo digo, tampoco está diciendo que seamos manga suelta, ¿sí me entienden? Y dice, ay, no, yo no voy a decir nada porque, ay, se va a frustrar. No. Tenemos que pedir sabiduría de Dios. Pero que cada palabra que va a salir de nuestros labios cuando hablemos con nuestros hijos, tengamos cuidado de que no pueda lastimar su espíritu. Ya van a notar más adelante que no está hablando de que no es que no los tenemos que corregir. Pero aquí lo primero que está diciendo, hay algo que tenemos que tener cuidado. Lo que le voy a decir lo tengo que pensar antes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces yo en mi enojo, en mi rabia, hermano, estoy provocando todo lo contrario. Voy a provocar todo lo contrario de lo que estoy tratando de hacer. Aquí dice la palabra del Señor que si yo no tengo cuidado y soy como padre, estoy ahí, lo que estoy provocando es inseguridad y que el corazón de mi hijo se quebrante. Y es como, ¿saben? Se los pongo en otras palabras, es como el hijo crezca o la hija crezca creyendo que no sirve para nada. Porque nunca hubo una palabra de aliento y nunca hubo una palabra de ánimo. Si lo único, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! Y no es cierto. Perdón, hermanos, pero a veces estamos equivocados como padres. Y por el hecho de que somos boca suelta y que somos boca... Y dicen, mire, ¿saben? Escuchen, perdón, escúchenme por favor. Con nuestra falta de sabiduría hasta nos enorgullecemos de que pareciera que nuestros hijos son como perritos domados. Que cuando tú le dices, ¡hey doggy, va! Y a veces como padres sin sabiduría y sin tino, incluso tomamos actitudes delante de otra gente y humillamos a nuestros hijos. Y nosotros decimos, mire cómo los tengo. Mire cómo los tengo. Y lo que no es lo que está diciendo la palabra del Señor es que lo que estamos provocando es un daño a nuestros hijos terrible.
Terrible, porque no le pedimos al Señor sabiduría y porque hacemos lo que no deberíamos de hacer. Sí lo voy a corregir, porque aquí viene la segunda parte. Pero lo primero que tengo yo que entender, hermanos, es que si ignoramos la instrucción y hacemos lo que Dios dice que no hagamos, provocaremos que las almas de nuestros hijos se reduzcan a ser como unas pequeñas conchas duras e iracundas. ¿Sabes por qué un hijo es así iracundo? El resultado es que tiene un padre o tiene padres iracundos. Pero para nosotros a veces nos es sinónimo de orgullo. Míralo cómo es, porque tantito le dicen tantito al niño y es como el papá. ¿Han visto ustedes? Que al papá le tocan tantito y así tóquele usted a un niño que es tratado así de esa manera. ¡Hey! Y usted dice, uy. Claro, uno dice, es que mi hijo no se deja de nadie. No, le vas a provocar un montón de daño. Perdón, pero es que hemos escuchado un montón de cosas allá afuera y las hemos tomado como filosofía de vida y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. A veces hemos escuchado la expresión de, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Pero ese todo lo que yo no tuve no es la palabra de Dios, hermanos. No es la palabra de Dios. Es un montón de loqueras y un montón de cosas locas de nuestra cabeza. No, yo voy a tratar a mis hijos así como mi papá me trató. Pregunto, ¿tu papá conocía de Dios? Entonces creo que no sería un buen modelo. ¿Me siguen aquí? No, porque mi papá me sacó sangre. Ay, ¿por eso les vas a sacar sangre a tus hijos? No. Porque lo que vamos a provocar es un daño y un dolor tan grande. ¿Sí? Para que no terminemos de hacer lo que no deberíamos de hacer, vayamos a la Escritura. Y cada vez que nosotros vamos a tratar a nuestros hijos, vea lo que dice la palabra del Señor. Perdona, a los que todavía no son papis, ¿les está ayudando esto? ¿Les puede ayudar? No, están pensando, ¿saben qué cosas? Esto es una clase muy importante. ¿Cuántos de los que son padres dicen, y pastor, ¿por qué no lo supe antes? ¿Sí o no? Sí, que Dios nos hable de una manera tan clara que lo pueda entender y que me dé cuenta de lo grave, del peligro y del daño que le puedo hacer a mis hijos o que le estoy haciendo a mis hijos por no tener conocimiento de la palabra del Señor, por ignorar la palabra de Dios. Entonces, cuidado, para que yo no haga lo que no debo de hacer, tengo que ver lo que dice la Escritura. Ya les dije, ¿no? Efesios capítulo 4, versos 31 en adelante. ¿Me siguen? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Se lo voy a leer en otra versión de la Biblia. Echar fuera de vosotros toda amargura, enojo, gritos, los insultos y toda clase de maldad. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente: deja de estar enojado, no grites ni insultes a los demás. La única manera como yo no voy a provocar a ir a mis hijos es que antes de que yo los corrija, tengo que echar a un lado y tengo que quitar de mi vida la gritería, la maldad, porque normalmente nosotros corregimos cuando estamos así y así lastimamos y herimos, ¿sí o no? Que nadie, no quiero que me responda, pero
Pero cuando hicimos lo que no deberíamos de hacer y de repente uno dice, qué bruto fui, cómo pude lastimar a mi hijo o a mi hija de esa manera. Man, sí que soy un animal. Porque a veces en un momento de ira y un momento de arrebato, hermano, le puede uno dar un golpe que uno dice, uy, man. Dios está preocupado por nuestro enojo, hermanos. A Dios le preocupa nuestro enojo y el peligro de que se lo transmitamos a nuestros hijos, nuestro enojo. Si tú estás enojado, papá, mamá, y vas a corregir a tus hijos, vete a dar una vuelta al monte. Sal a caminar, pero nunca trates de corregir a tus hijos cuando tú vienes bravo o brava, porque les vas a provocar, vamos a provocar un daño irreversible en sus almas. Además de las cicatrices y a lo mejor quebrarle un brazo, ¿cuántos hemos visto de la violencia de padres hacia los hijos? Que llegamos al hospital y que se dice que es que se cayó, que no sé qué, pero si se supiera la verdad, las estadísticas de la violencia de padres hacia sus hijos es increíble, y toda esa violencia se produce cuando estoy enojado y cuando estoy enrabiado y cuando estoy molesto, y entonces hago lo que no debería de ser, y entonces irrito y le transmito a mis hijos la rabia, el enojo, la frustración que yo tengo. Y no solamente conforme que yo estoy así, termino arruinándole la vida a mis hijos. El otro día vi una gráfica y me quedé pensando, ¿qué pasa cuando tú llegas a la casa, papá? ¿Tus hijos corren a esconderse o a recibirte? ¿Han visto ustedes la actitud de un hijo que está tranquilo, calmado, está haciendo sus cositas, pero que empieza a oír los pasos de papá o de mamá? ¿Han visto ustedes esas? En lugar de que sea una bendición, es una qué. Y el niño se transforma, hermanos. Y uno dice, mire cómo lo tengo. Y nos sentimos llenos de orgullo. Nos debería de dar vergüenza, porque eso significa que no estamos haciendo. No estoy hablando de hijos malcriados, estoy hablando de hijos llenos de pavor y de miedo, no de respeto, de inseguridad, de que el niño tiembla cuando ve a su papá o ve a su mamá. Depende de quién es el iracundo o quién es el enojón y el gritón y el que no mide sus palabras. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado que cuando papá habla o cuando mamá habla, cómo actúa el niño? ¿El niño es dócil? ¿El niño es amable? ¿O el niño se pone arisco y se pone miedoso y comienza a temblar? Hay niños que tiemblan. Y puede decir uno como padre, mire cómo lo tengo. No es Bobby. Es un hijo, es una hija que Dios nos los dio y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Que cuando yo estoy enojado es el peor momento para poder corregir a mis hijos, porque los voy a lastimar y voy a aplastar su espíritu. En lugar de hacer un bien, les voy a destruir su alma. Voy a crear sobre ellos hijos inseguros, con inseguridad y con temor. De aquel hijo, aquella hija que dice, no, todo lo que hago porque así creció, ¿no? Porque el grito, porque el enojo, porque el quebrantar el espíritu de un hijo, hermano, provoca todo lo contrario, para que se haga fuerte. ¿Han oído esas? ¿Han oído esas? No se hace fuerte. Y se reproduce una y otra vez y una vez el mismo patrón. ¿Sí? Estas son las conductas que como padres debemos de evitar para no enojar a nuestros hijos. Gritar, disciplina excesiva, límites extremos
o mandonear. ST, etcétera, etcétera. El enojo, escúchenme por favor. Por eso es que Dios tiene mucho cuidado y por eso nos dice esto. El enojo en nosotros es una emoción caníbal. ¿Saben caníbales qué son? ¿Por qué? Porque se come a todos los demás hasta que no quede ninguna. El enojo en nosotros hace que todas nuestras demás emociones se las coma hasta que no nos quede ninguna. Y lo único que queda es un papi o una mami que todo el mundo dice, si te contara cómo era mi mamá, si te contara cómo era mi papá. Y lo único que provocó y quedó sobre la vida de esos hijos, un trauma. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos a nuestra voz? ¿En amor, en paz o en terror? Mira, ya llegó el papá y el niño no se mueve de ahí. Y el padre cree que es number one. No es number one. Le está quebrantando su espíritu. Entonces, ¿vieron ese se me hace que no es para tanto? ¿Ya se dieron cuenta que es demasiado? Y que nuestra labor de nosotros es pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que trate con nuestro corazón, con nuestra rabia, con nuestro enojo, con ese montón de cosas. Porque si tú estás enojado, por favor, date la vuelta. Ve que te pegue el aire. Porque es el peor escenario o es el momento preciso para hacer lo que no deberíamos de hacer. Y vamos a provocar enojo, vamos a provocar rabia. Porque como hijos pueden decir, hijo, si fuera grande se la regresaba. Por un momento de falta de seso en nosotros, provocamos a tal ira, a tal resentimiento el corazón de nuestros hijos, hermanos. ¿Ya vieron por qué era tan importante lo que Dios dijo? Padres, no irritéis a vuestros hijos, ni los hagas enojar. ¿Sabes que cuando viene una disciplina y provocamos una disciplina y es la disciplina incorrecta, le vemos el corazón quebrantado al hijo? ¿Sí o no? Que está así. Que tú dices que ese chiquito, hermano, o esa chiquita, hermano, está ahí, pero está con sus puños, hermano, cerrados y quisiera en ese momento ser de tu tamaño para regresarte la que le diste. Y sabes que lo único que podemos hacer cuando nos damos cuenta de eso, hermano, es pararnos y decirle, papito, perdóname. Soy un animal, soy un bruto. Perdóname porque esa no es mi tarea como padre. No sé si me están entendiendo. Es que lo que Dios dice, hermanos, es tan real que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y saber que tener hijos, hermano, es como un cirujano. ¿Usted cree que un cirujano que agarra un bisturí, hermano, es como estar jugando a las espaditas? Hermano, esa persona tiene que saber que tiene que cortar precisamente donde lo tiene que hacer con todo el tacto, hermano, porque si lo hace mal, hermano, termina matando la vida de una persona. Lo mismo va a pasar con nosotros. Si no hacemos lo que Dios dice, nosotros seremos, olvídese de allá afuera, olvídese del mundo, nosotros seremos los peores asesinos de nuestros hijos. Y nuestros hijos quedarán quebrantados por nuestra falta de sabiduría, porque hicimos lo que no deberíamos de haber hecho. ¿Están aquí? Es grave, ¿no te parece? Por ejemplo, yo quiero saber esto, o sea, de verdad, la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a nosotros, hermano, a corregir. ¿Y por qué digo que nunca es demasiado tarde? Porque podemos nosotros pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que el Señor finalmente nos transforme. Y si tenemos que pedirle perdón, hermanos, porque este podría ser el mejor día. Yo sé que algunos están pensando ir a comer y Creo que este sería el mejor día para llamar a nuestros hijos y decirle, hijo, perdóname. He sido un bruto y te he lastimado. Y no quiero seguir haciéndolo. Y sé que el pasado no lo puedo regresar. Pero Dios me habló hoy
Y pude entender su palabra y hay cosas que tengo que cambiar y las quiero cambiar. Yo no estoy diciendo que el corazón de un hijo quebrantado y un espíritu quebrantado, no es, sí, a lo mejor va a tomar tiempo. Pero si hacemos lo que Dios dice a partir de ya, en algún momento las cosas van a cambiar y Dios va a poder sanar el corazón de nuestros hijos. También, pa. Porque esa carga, si te la llevas a la tumba, no te digo que se queda en la tumba, pero cuando estemos delante de Dios y nos pida cuentas de no querer morir, hermano. Ahora, ¿qué es lo que yo sí debo de hacer? Regresen conmigo al texto. Sino, creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Más bien, críenlos con disciplina y instrucción que proviene del Señor. No la que venden no en la que está en TikTok, por favor. No en la que está por allá o la que la abuelita dijo, o lo que la tía dice, no. En la que está en el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos, padres? Ir a la Escritura. Lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que yo tengo que hacer es que tengo que enseñar cuidadosamente en la medida que mi hijo va creciendo o mi hija va creciendo, porque a veces, hermano, yo quiero que mi hijo se comporte como una persona que tiene 30 años cuando tiene 5. ¿No es cierto? O sea, ese enseñarle, ese criarlos en disciplina tiene que ver con el cuidado que yo tengo que tener a la medida que van creciendo, que van caminando, van creciendo. Es en la medida que vamos enseñándoles para que podamos ayudarlos a entender el mensaje del Señor y ayudarlos a que lo obedezcan. Ese criarlos en disciplina es importante, que la disciplina tiene que ir acompañada de amor. Porque ¿cómo hace Dios con nosotros? ¿Nos hace así? Nos da chicotes y nos dice, ¡hey, tonto! O en su amor nos trae de la mano y nos dice, ¡hey, estás mal! Venga, corrige. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que está diciendo la palabra del Señor, es que tenemos que instruirlos y corregirlos como lo haría el Señor. ¿Cómo lo haría el Señor? Hermanos, no importa la edad que tienen sus hijos, en la diferente etapa uno dice, ¿y ahora cómo le hago? No, perdón, no quiero descalificar que está mal su mami o su papi. ¿Está bien? Pero ¿por qué no mejor le preguntamos a Dios, ahora cómo le hago, Señor? Porque si le dice a mami que a lo mejor no conocía del Señor, mira, cuando tú te acuerdas, tú estabas a esa edad y cuando tú cinturonazos hasta que te reventé 3 fajos. ¿Te acuerdas? Y te dice, ¿y no será que todavía venden allá doña, ¿cómo se llamaba la que vendía en el mercado? Doña Mati. ¿No será que me puede conseguir 2 de esos? Y empezamos a importar lo que ya no deberíamos de importar. Importar es de traer, ¿saben? ¿Sí? Mejor le preguntamos a Dios, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo los guío? Señor, ayúdame. Ya me acordé, dijo alguien. Yo me acuerdo, pero me acabo de acordar que cuando yo estaba en esa o mis primos estaban en esa, venía mi papá y lo ponía uno en piedras o en maíces de rodillas 3 horas. ¿Cierto? ¿Cuántos alguna vez han visto esto? Ni quiero decir si lo hicieron, solo si lo han visto. Que de repente cuando uno tiene más de un hijo, ¿no es cierto? Y los hijos porque los hermanos ya me acordé. Y vienes tú y los agarras a los 2 chicos, a los 2 chiquillos y los amarras. No sé cómo es la cosa. Le ponían sal y ahora le va a tener que lamer.
porque eso a mí me lo hicieron. Mi pregunta es, ¿te funcionó? ¿Te ayudó? ¿O no es cierto que te provocó más resentimiento? ¿O que te lo hicieron delante de un montón de gente y te provocó un montón de vergüenza y tú dijiste, principalmente a una edad, hermanos, a una edad donde uno ya siente vergüenza, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, ¿nunca alguien miró algún hecho así como que alguien que llevó a sus amiguitos de la escuela porque iban a hacer una tarea en la casa, pero no calculó que ese día iba a llegar el papá más temprano y hoy viene rabioso? Y el hijo dice, oh, no es mi casa, es la del vecino. Y tuvo que tragarse la vergüenza. Y Dios está diciendo, pregúntame a mí, ¿qué haría Dios y cómo lo haría Dios? No es lo que yo quiero, no es como a mí me gusta. Tiene que ser en la disciplina del Señor. Es como Dios quiere, porque el que nos dio los hijos fue Dios. Y si nos lo dio, nos dio su palabra y nos da la instrucción. Entonces lo único que yo tengo que hacer es preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Y si tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría. Escúchame, por favor, porque esto también es algo bien importante. Papis, mamis, aquí hay un problema. Cuando papi quiere caminar en la obediencia del Señor, pero la mami anda por Chattanooga, hermanos. Y no es que se fue de vacaciones, sino que está completamente desconectada de Dios. Y el padre quiere acercarse al Señor, o al revés. El papi anda por Memphis. Entonces, ¿por qué no? De repente la esposa le dice a uno, ¿por qué no le oras a Dios? No me digas nada, que yo sé cómo trato a mis hijos. Dice que en el Señor. Entonces yo tengo que ir al Señor y tengo que orarle y tengo que pedirle que me dé su palabra, porque es lo único que va a poder ayudar a que mis hijos crezcan de una manera como Dios manda. Las mías y las de otro y las de la abuelita y las del tío y no sirven, hermano. Lo único que puede servir y la instrucción es que yo debo de guiarlos. Criarlos no solamente es darles pecho, hermanas. Criarlos es guiarlos y llevarlos de la mano por cada una de esas etapas para que vayan madurando y vayan creciendo y vayan conociendo a Dios. Y un día Dios también haga la obra de salvación en nuestros hijos. Porque aquí hay un pequeño error también. Nuestros hijos no son cristianos por imposición. Nuestros hijos son cristianos y un día serán cristianos o son cristianos porque Dios también hizo una obra de salvación en ellos. Y tenemos que pedirle sabiduría a Dios, cómo guiarlos, cómo acercarlos a Dios. Con la actitud de enojo no sirve. Creamos resentimiento y creamos amargura, ¿o no es cierto? Ahora lo voy a pasar de este otro lado. Para los que de alguna manera creció con padres caminando en el Señor, pero si no vimos lo que decía la Biblia, en algún momento el hijo o la hija se rebeló, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque conoció a un Dios enojado a través de un padre enojado o de una madre que no tuvo sabiduría. Entonces el hijo o la hija relacionan a Dios ¿con qué? Con la actitud de, porque faltó sabiduría de Dios, porque no tuvimos entendimiento de cómo poder hacerlo y lo hicimos a nuestra manera. De verdad, ni siquiera le haga caso a los predicadores, porque hoy en día cada gente, cada cosa que dice, mejor vea la Escritura y órale a Dios antes de tomar una actitud de corrección
y de disciplina para el hijo o para la hija, primero pregúntale a Dios. Pero para que eso suceda, tienes que tomar un tiempo de oración y pedirle a Dios que te enseñe por su palabra qué hacer y cómo hacerlo. Porque el punto es cómo lo haría Dios. Instruirlos y corregirlos como lo haría el Señor. Esa palabra criarlos tiene que ver con tómalos de la mano y guíalos por el camino del Señor. Eso es criar. La instrucción tiene que ver con todo lo que hace un padre para llevar a sus hijos a la madurez. ¿Cómo van poco a poquito? ¿No es cierto? Y, mamis, no es tan bonito cuando tú vas llevando a tu... Ay, es increíble, o sea, ¿cómo una mamá quiere? Es que cuando yo tenía 6 años, yo ya sabía matar un pollo. Y tú tienes que matar pollos. Es que cuando yo tenía 4 años, me pusieron las manos en el comal para que se me curtieran. ¿O no? Y claro, usted se volvió una tortillera experta, pero dígame si lo hacía con un corazón afable o con una rebeldía en su corazón. Uy, pero un día me voy a ir de aquí. ¿No han oído eso? ¿Saben cómo saber si no lo hicimos en el Señor? Si nunca regresan. Porque es bueno cuando los tienes ahí, dices, ¿para dónde se va? Pero cuando se va, nunca regresa. No es que regrese para volver a vivir contigo, pero no regresa, no quiere saber nada de ti. Y si lo único que tengo en mi mente son recuerdos de maltrato, de, ay, cuántas veces dije, ay, un día voy a crecer y me voy a ir de esta casa y nunca más voy a volver. O cuántas veces hemos oído, ahora que somos adultos, que un hijo o una hija dice, ay, yo nunca me voy a casar con un hombre como mi padre. O en cosas unas dicen, yo ni casar ni que estuviera loca. O un hombre. ¿Y sabían ustedes que mucho de eso es lo que trastorna la entidad sexual de una persona, de un niño, de una niña? Por la falta de tino y la falta de sabiduría en cómo criar a los hijos. Y no lo hacemos en el Señor, hermano, estamos graves. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es, sí, debería de haber un cuidado y nos aseguráramos que cada uno de nuestros niños, cuando son instruidos o disciplinados, siempre debe de haber detrás de eso, debe de haber un corazón lleno de amor y de amor de Dios. Si en mi vida no hay amor de Dios, hermano, voy a ser salvaje con mis hijos y los voy a lastimar. Pero si en mi vida hay amor, me voy a equivocar, no dije que no, pero el Espíritu Santo me va a redarguir y yo voy a tener que ir a tratar esos asuntos con mis hijos. Y en algún momento, porque a veces esos puntos no se hacen entre vengan todos, no, son asuntos que se tratan y tiene uno que ir con los hijos y decirles, ¿sabes qué? Necesito que arreglemos esto y necesito que me perdones. Necesito que perdones mis salvajadas, mis groserías, mis perversidades. Porque no tenía sentido, porque era, ¿qué digo? Animal. Porque no había entendido la palabra de Dios. Pero ahora que la entiendo, sé que no puede haber nunca una disciplina para mi hijo, para mi hija, si no está detrás un corazón lleno de amor. Si no le voy a corregir y dentro de esa corrección no hay amor, no lo hagas mejor. Y espera en Dios y pregúntale a Dios. Hay veces que la disciplina no se puede aplicar al momento, porque al momento voy a dañar, porque al momento voy a herir. Pero si yo tomo un tiempo y le pregunto a Dios y le pido a Dios que me ayude, de repente ya lo voy a hacer. A mí me parece a veces como padres, ¿no? Que es que si no lo corrijo ahorita se me sube a las barbas. ¿Han oído ese? No se te va a subir a las barbas, le vas a quebrantar el corazón.
Entonces dejas que pase el tiempo, le pides a Dios sabiduría, lo haces con la sabiduría del Señor y después hablas, dices, ¿sabes qué? Ven, necesito que hablemos. Y posiblemente esas conversaciones son ni siquiera junto con tus otros hijos, porque los otros no tienen ni nada que saber. Es un asunto entre cómo trata Dios contigo. Primero, contigo, persona a persona, ¿verdad que sí? Y ahí está el Señor paciente. Si eres su hijo y te tiene que disciplinar y no entendiste pacientemente, de repente el Señor se va a tratar de... Pero primero trató de hacerlo. Entonces, cuando vas a disciplinar y le pides al Señor, posiblemente una disciplina va a venir después de una semana si lo hacemos en el Señor. Porque si Dios no me dijo nada y no sé cómo hacerlo, mejor no lo hago, porque si lo hago lo voy a hacer mal. Mejor espero en el tiempo del Señor, y entonces con la palabra y con dirección de Dios, de repente le dice, ven, tenemos que hablar. ¿Y de qué? Bueno, quiero recordarte que aquello de aquel día ¿y de qué dice el hijo? Ni me acordaba, pero yo te quiero enseñar, y así dice Dios, mira, en su palabra dice esto, y esta es la razón por la que estoy. No, pero es que es mejor, hermano, con el cincho en la mano. Aparentemente al momento todo se soluciona, aparentemente, pero el resentimiento que ya dejamos en el corazón de nuestros hijos, ¿cuándo lo arreglas? ¿Ven lo que está diciendo? No debemos de hacer que nuestros hijos se irriten, se enojen, su corazón sea quebrantado, porque estamos provocando todo lo contrario. No lo hacemos fuerte, no la hacemos fuerte, la hacemos débil. Y número 2, lo que sí tenemos que hacer es criarlos, pero ese de criarlos es guiarlos, llevarlos con la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios. En todas las etapas se necesita. Y aunque tengas hijos, pero yo ya pasé, pero cada hijo es diferente. ¿Has visto eso? Yo ni sé, pero con este no pasé nada de eso, pero ahora con este otro. Bueno, ya sé, le voy a hacer como le hice con su hermano. No lo hagas, porque cada uno de ellos es diferente. Hay algunos que solo necesita hablarle y ok, ya entendí. Si Dios te guía a que tiene a dar un pau, pero nunca con enojo y nunca. ¿Por qué? Porque lo vas a herir y lo vas a lastimar. Imagínense, ¿no? Que en el Señor venga. A ver. A lo mejor ni siquiera va a haber necesidad de... ¿Me entiende? Porque le vamos a pedir a Dios dirección y Dios nos va a decir, no, háblale. ¿Cómo Dios ha tratado con nosotros? ¿Cuándo han sido los momentos más impactantes cuando Dios ha tratado con nosotros? Cuando nos ha dado, o cuando nos ha sentado y nos ha mostrado su amor y nos quebrantamos por su amor, y uno dice, ¿cómo puede ser tan qué digo? Sí, de testarudo, porque tanto me ama Dios y yo con qué le salí. Y su amor me quebranta, ¿sí o no? Algunas veces Dios te va a dar dirección y te va a decir, no le grites, ni le des, solo abrázalo y dile, te amo. Y a lo mejor el hijo dice, pero no me deberías llamar porque me porto tan mal y soy tan malcriado. Y tú le dices, pero te amo, porque Dios me ama a mí. Y así como Dios me perdona, yo te perdono a ti. Y que cuando vengo al Señor y le pido perdón, Él no me rechaza y me echa en cara
Y a lo mejor el hijo en algún momento entiende, la hija entiende que hizo mal, y tú en lugar de decirle, te lo dije, ¿verdad? Que te lo dije, que te iba a pasar, tú dices, hey, you know what? Ya no me acuerdo y te sigo amando. ¿Y sabes qué? El hijo, la hija puede decir, ¿cómo me puede amar? ¿Sabes por qué puedes amar? Porque Dios nos amó primero. ¿Ven cuánto es necesario de Dios en nuestras vidas? Y cómo la palabra de Dios es tan real, hermanos, y tan clara, tan sencilla, que lo único que podríamos hacer nosotros, yo lo digo por mí, no sé si usted se incluye en esta lista, es poder decirle a Dios, gracias por darme una oportunidad de poder arreglar lo que he hecho mal y aprender a vivir haciendo lo que tú dices. Es mucho más fácil. A mi manera voy a fracasar y voy a herir a mis hijos y los voy a lastimar. Y en lugar de que quieran saber de Dios, lo que van a querer es alejarse de Dios. Pero si lo hago a la manera de Dios, un día mis hijos van a querer caminar y conocer a ese Dios que cambió el corazón de su padre. Y algún día nuestros hijos van a crecer y van a decir, no entiendo cómo, pero lo único que sé es que creo que es porque él seguía a Dios o porque mi mami seguía a Dios. Y yo quiero probar. Y yo quiero ver si Dios hace también lo mismo que hizo con mi papá y con mi mamá. Quisiera conocer ese Dios de amor, porque lo vi una y otra vez reflejada en mis padres. Que imagínate que un hijo puede decir, es que yo me acuerdo que antes de que mi papá o mi mamá me corrigieran, lo primero que hacían era que se encerraban en el cuarto y iban a orar y le decían, ahorita no puedo hablar contigo, voy a preguntarle a papá. Y cuando venía le decía, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que Dios me dijo. Y viene el papá y la mamá y le dice, escucha lo que Dios dice en su palabra, porque le estuve orando a Dios y le pedí a Dios que me diera su palabra para este momento, y entonces Dios me dijo que te dijera esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y el corazón del hijo puede ser tan quebrantado, hermano, que quiere conocer a ese Dios. El trabajo de nosotros es guiar a nuestros hijos hasta que un día ellos quieran y anhelen y deseen conocer al Dios que nosotros conocimos. Este es el mejor momento para poder sanar el corazón de nuestros hijos. Y yo te invito que si durante esta semana a lo mejor tus hijos ya no están cerca de ti, están lejos por trabajo, porque ya se casaron y viven en otro lugar. Yo quisiera invitarte a que este podría ser el mejor día del Padre, llamándolos y decirles, perdóname, te pido perdón. Porque lo hice a mi manera, porque lo hice como me enseñaron, pero hoy Dios me está enseñando y quiero poner en práctica y quiero comenzar a vivir como Dios me dijo, que no te provoque a ira, sino que todo lo contrario, te tome de la mano, te ame y te guíe hasta que un día Dios pueda hacer una obra de salvación en tu vida. Es una bendición ser papis, pero no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. Como padres necesitamos y debemos de buscar la dirección y el consejo de Dios para criar a nuestros hijos. Solo Dios nos puede ayudar, hermanos, y su instrucción está en la palabra de Dios. Escuchen. Como padres necesitamos que Dios nos guíe y nos ayude. ¿Y cuántos ahí en su lugar toman unos minutos para decirle, Señor, gracias? Gracias porque si hoy me hablaste, señores, me estás diciendo, aún hay tiempo, Juan.
Aún hay tiempo, Juan. Aún hay tiempo, Juan. Y yo te estoy dando la oportunidad de enmendar tus errores, tus equivocaciones. Aprende de mí. Búscame a mí. Busca mi dirección. Camina por mi palabra. En ella está toda la instrucción que tú necesitas para que tú cumplas la tarea que te encomendé al darte los hijos que te di. Y yo quiero ser obediente, Señor. Y pueda decirte, Señor, esta mañana, perdona mi insensatez, mi terquedad, mi soberbia. Y te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de que pueda corregir lo que he hecho mal, de que no provoque a ir a mis hijos, que tenga cuidado de la manera como los trato, Señor, y que pueda guiarlos, Señor, y tomarlos de la mano y guiarlos a ti, Señor, y mostrarles tu amor, Señor, no solamente con palabras, sino con mis acciones. Y que cuando tenga que corregir a mis hijos, Señor, te pregunte a ti y no lo haga en mis propias fuerzas ni en mi propia sabiduría, Señor, sino que dependa de ti y corra a ti, Señor. Y pida tu consejo y pida tu dirección. Señor, te necesito tanto, 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 tanto. Porque separado de ti nada puedo hacer, porque si no aprendo a depender de ti, Señor, lo único que voy a hacer es que voy a hacer las cosas mal una y otra vez, Señor. Y mis hijos van a pagar las consecuencias de mi terquedad. Mis hijos van a pagar las consecuencias, Señor, de mi desobediencia. Pero hoy tú me has hablado, Señor. Y quiero ser obediente. Y gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Y también, Señor, quiero pedirte, Señor, que bendigas esta mañana, Señor, este día, el corazón de cada uno de estos adolescentes que están aquí con nosotros. Aún de cada adulto que está aquí, Señor, que su corazón, su espíritu fue quebrantado por la insensatez de un padre o de una madre. Y yo te ruego, por favor, Señor, que esta mañana, Señor, tú sanes el corazón. Ese corazón quebrantado, ese corazón adolorido, ese corazón resentido, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, Señor, que tú traigas sanidad sobre su corazón, de cada uno. Que quites, Señor, que cicatrices esas heridas que están en ese corazón, por la falta de sabiduría de papi o de mami. Que esta mañana, Señor, tú seas, Señor, obrando en cada uno. Porque aunque somos padres, también fuimos hijos y puede ser que tenemos arrastrando, Señor, resentimiento, amargura, dolor por un papá o por una mamá, Señor, que no te conoció y que no tenía sabiduría de ti. Y yo te pido, por favor, Señor, que sanes ese corazón, para que ellos, cada uno de los que estamos aquí, podamos ser cada día mejores padres. Y para los que todavía no son padres, cuando lo sean y tú les des la bendición, lo puedan hacer a la manera de ti, Señor. Que hagas tu obra, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.